Muy buenos días, mi nombre es Juan Esteban Ortúa y soy estudiante del pregrado de Profesional en Entrenamiento Deportivo de la Universidad de Antioquia. Hoy vengo a hacer un videocast como cierre final de la materia de habilidades comunicativas del primer semestre. Mis conocimientos sobre la escritura, lectura y oralidad antes de llegar al curso eran muy básicos, más que todo en la oralidad y en la escritura. En la lectura solía leer mucho, suelo tenerlo como un hábito, leer más que todo novelas antiguas, alguno que otro ensayo filosófico. Y en la oralidad no he tenido mayor experiencia que varias exposiciones en el ámbito educativo y cierta que una comunicación en algún círculo social. Y con la escritura también tenía un conocimiento muy básico donde se me daban muy duro ciertas cosas y crear ciertos conectores en los textos, pero me gustaba escribir de vez en cuando para anotar cosas o anotar ideas y pensamientos. En la unidad de lectura aprendimos a buscar artículos científicos y cómo leerlos para generar una mayor interpretación de los temas. Todo esto aplicando la matrícula CRAP, la cual se basaba en descubrir un artículo, qué tan actualizado es, qué tanta relevancia tiene, qué tanta importancia tienen sus autores, qué tan prestigiosa es la revista donde es publicada y qué tanto tema a profundidad toca respecto al título y si responde la pregunta del artículo. Aprendimos a cómo investigar usando palabras claves, y no solamente fue toda esta parte investigativa de una búsqueda sobre ampliar nuestros conocimientos y darnos de cuenta sobre qué caminos podemos trazar para aportar nuevos conocimientos, sino que también nos ayudó esta unidad a entender un poco mejor cada cosa que veíamos en internet, y también vino acompañada de un buen manejo de investigación por medios de varias aplicaciones y revistas científicas deportivas. La unidad de escritura fue de la cual más aprendí y la cual más me gustó, debido a que no tenía ningún conocimiento sobre las normas APA ni las referencias y cómo funcionaba esta en la escritura de los ensayos y de todos los textos universitarios que tendremos en el transcurso de la carrera. En esta se nos dio un manual sobre las normas APA, se nos enseñó cómo se debían de hacer las referencias, en qué formato de letra, y todo eso me parece que es muy importante para los trabajos futuros. No solamente nos enseñaron en cómo debe de ir escritas con estas normas formales de la educación, sino que también se nos enseñó la estructura en la cual debe estar compuestas los artículos, los ensayos, los textos y todos estos escritos educativos. Y en la unidad de escritura aprendí que no solamente es escribir citaciones y referencias a la loca, se debe hacer un paso a paso de cómo debe ser. Las citaciones durante el texto son diferentes dependiendo de cuántos autores hay en el texto que se va a citar, dependiendo de en qué momento se va a citar, dependiendo qué tan larga será la citación, y también debe de ir con un tipo de letra aparte del texto, y lo mismo con las referencias bibliográficas, no pueden ser escritas con el mismo tipo de letra. Y para finalizar tuvimos la unidad oral, que también fue muy interesante debido a que nos enseñaron la importancia del tono de la voz y la expresión corporal, y esta cómo influye en proyección nuestra en cuando estemos en exposiciones o realizando videos, incluso en conversaciones personales. Y todo lo que aprendido en esta unidad se puede replicar no solo en el ámbito estudiantil, sino que también personal, debido a que la comunicación oral es muy importante y hace parte de nuestra cotidianidad.
se aprendió el tono y el manejo a la voz durante una conversación o exposición, también en cómo economizar el tiempo de la exposición, y que eso no solo nos ayudará a tener un control, y el control nos dará cierto tipo de confianza, sino que también nos ayudará a darle un orden a toda la exposición y no aburrir al oyente y mucho menos saturarlo. Las actividades más significativas tenemos como primera de la unidad de escritura lo que fue la recopilación de los 10 artículos científicos con todo el DOI, el CIRES, que fue una práctica muy interesante porque los estudiantes nos pudimos dar de cuenta sobre el tema que nos gusta o que quisimos trabajar, que muchas veces hay poca información. Entonces esta podría ser una oportunidad para desarrollar o trazar un nuevo camino en el ámbito deportivo. Y no solamente fue la recopilación de conocimiento sobre estos artículos que pudimos generar nosotros como estudiantes, sino también el aprendizaje de cómo buscar y cómo investigar y saber qué tanta calidad pueden tener los artículos científicos y qué tanto nos pueden servir en una investigación futura. Y todo esto aplicándose la matrícula CRAP. Pero el diccionario de las normas APA y de cómo citar de algunas universidades me servirá de ayuda para el futuro desarrollar todos estos textos. Esta fue una herramienta que nos brindó el profesor y la cual podemos emplear en un futuro. Y que también es muy importante no solamente en cada texto que escribamos, sino también en cada exposición que se tenga, que se debe de hacer referencias, porque esto nos puede dar una demanda por derechos de autor. Luego pasamos a la sustentación de cómo nuestra percepción calificó con la matrícula CRAP a estos artículos, de los cuales debíamos escoger 3 para aplicarle la matrícula y darle una justificación de la calificación de esta, en la cual debíamos de haber entendido el texto, dar una explicación y aplicar lo que es las citaciones y las referencias bibliográficas de la parte de la unidad de la escritura. Y como último, pero no menos importante, otra actividad que para mí fue muy significativa fue la exposición. De hecho, me hubiera gustado haberla preparado mejor y haberla realizado de una mejor manera, pero fue muy importante ya que nos daba todo el control y la oportunidad de expresar todo este conocimiento que habíamos adquirido a lo largo de la materia frente a nuestros compañeros por medio de una exposición sobre aquel tema que habíamos escogido. Una de las mayores complicaciones que tuve en el curso fue en el tema de la escritura. Todavía se me da un poco difícil el tema de las referencias y las citaciones. Nunca lo había podido entender bien, pero en la materia pude alcanzar a entenderlo de una mejor forma. Ya al menos cómo se cita y cómo se pueden hacer las referencias, pero creo que debo de seguirlo mejorando. Esta dificultad con todo el tema de las normas APA lo fui enfrentando por medio de las herramientas que me brindó el profesor para poder investigar de qué forma era la correcta para realizar todo este tema de las normas APA y cómo aplicarla en los textos. Para la finalización de este video quiero quedar con unos compromisos respecto a la materia para seguir mejorando en el ámbito estudiantil. Por ejemplo, seguir estudiando más las normas APA y cómo se cita, cómo se referencia, y no solamente en el formato de normas APA, sino que también investigar los otros tipos de formatos para cuando necesite aplicar esos conocimientos, y también en mejorar mi forma de exponer en las oralidades
por medio de la matrícula que también nos recomendó el profesor y que nos mandó al Classroom, y seguir repasando y teniendo muy en cuenta la matrícula CRAP para dictar qué documento me puede servir y sería relevante para mi formación como estudiante y qué documentos no. Muchas gracias a todos y hasta luego.